Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Diego, pero me pueden decir Yeyo. Y fíjense que estaba haciendo un recorrido el otro día del canal y me di cuenta que en realidad no tengo un video hablando per se sobre la figura del presidente, la presidenta de los Estados Unidos mexicanos de México, lo cual me sorprendió bastante y dije, tenemos que solucionarlo. Y más porque, pues bueno, como sabrán, si no lo saben, pues les contaré. Aquí en México, en los Estados Unidos mexicanos, ya se acaba el sexenio, tenemos tres poderes, conforme a nuestra constitución, pues son el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. El titular del poder ejecutivo es el presidente, la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, y pues bueno, dura en su encargo 6 años. Por eso a un periodo presidencial, a un mandato se le llama sexenio porque dura 6 años. Y pues bueno, ya estamos acabando un sexenio. Precisamente el 1 de octubre inicia un nuevo sexenio y dije, bueno, creo que es el momento de hablar de la figura del presidente, que bueno, ya entraremos en el debate de si presidenta, presidente, bueno, en fin. Vamos a hablar de lo que es esta figura, de este titular del Poder Ejecutivo, cómo llega ahí, qué pasa si no está, etcétera. Entonces, el día de hoy les voy a hablar sobre la figura de, a ver, aquí hay un debate. Presidente conforme a, o sea, sé que no hay ninguna institución oficial, sé que nadie es dueña del idioma, ni mucho menos, sé que se hace por una cuestión de género, pero hablando en términos estrictos, presidente es una palabra que no tiene género. Y en todo caso, si le quisiéramos dar un género, deberíamos decir el presidente, la presidente. La cuestión de presidenta, presidente, pues bueno, sé que se hace por una cuestión de género, de visibilidad, pero bueno, yo estoy totalmente, cada quien habla como quiera, pero para efectos de hacerlo más práctico y para que no esté perdiendo mucho el tiempo en presidente, presidenta y haciendo esta conjugación, vamos a dejarlo en que cuando yo hable de presidente, me refiero a la persona que ocupa la titularidad del Poder Ejecutivo, sea hombre, mujer o fantasma, ¿va? Entonces, vamos a hablar de la persona presidente de los Estados Unidos mexicanos. Para empezar, ¿qué onda con este sujeto o esta sujeta? Pues es la persona titular del Poder Ejecutivo de la Unión. El poder, conforme a a la teoría de la división del poder, el poder de la Unión y conforme a nuestra propia Constitución, se encuentra dividido para su ejercicio en tres. Un poder legislativo que se encarga de crear las normas, de hacer las leyes, un poder judicial que se encarga de dirimir controversias y un poder ejecutivo que se encarga de aplicar las normas, de administrarlas, de ejecutarlas, se encarga de la administración pública, de hacer que las leyes se apliquen a la vida cotidiana. Y quien encabeza el Poder Ejecutivo es una persona denominada presidente de los Estados Unidos mexicanos, de México. ¿Cómo llega esta persona a su cargo? Llega a través de una elección directa. Sé que, por ejemplo, en Estados Unidos y en otras partes del mundo, eligen al presidente a través de nombrar electores y se hacen unos comicios, etcétera, muy ahí extraño. Pero aquí en México optamos por hacerlo un poquito práctico y un poquito demagógico. Entonces, lo elegimos de manera directa. Cada 6 años, los mexicanos, las mexicanas, vamos a las urnas y nos dan una boleta con tres, cuatro fulanos, fulanas, y nos dicen quién quieres que sea quien ocupe la presidencia, y pues ya tú votas, ¿no? Y pues quien gane más votos se ocupa el cargo durante 6 años. Ahora bien, este cargo de presidencia de la República, a partir de una reforma, si mal no estoy, del 2019, está sujeto a una revocación. El procedimiento de revocación de mandato está establecido en el artículo 35 de la Constitución. A mi gusto está pésimamente mal hecho, técnica jurídica paupérrima, pues les voy a decir por qué. Porque la Constitución tiene que tener lo esencial del Estado mexicano, tiene que establecer simple y sencillamente cómo se organiza el Estado, sus elementos, prerrogativas, derechos humanos, si quieren verlo de esta manera, pero hasta ahí, o sea, la Constitución tiene que tener lo básico, lo elemental. Si ya quieres reglamentar, establecer cuestiones secundarias, para eso están las leyes, leyes que se desprenderían de la Constitución y que por lo tanto gozan de la supremacía constitucional conforme al 133. Pero tú no agarras la Constitución y pones artículos de 6 páginas, o sea, eso es totalmente antijurídico, es totalmente una técnica paupérrima. Y ojo, no es cuestión de gobiernos, eso se ha hecho desde que se creó la Constitución. Si ustedes agarran el 123 constitucional, el 27 constitucional, esos artículos son leyes por sí solas. Entonces, en México tenemos la pésima costumbre de que nos encanta meter todo en la Constitución y nos vale gorro que el artículo dure 6 páginas, lo metemos.
Mal hecho, pésimo. Ejemplo de una buena constitución, vean la constitución estadounidense, que son 7 artículos, y amén. O sea, porque debe ser lo básico, lo elemental, pero bueno. El procedimiento de revocación de mandato está en el 35 constitucional y es un procedimiento que se activa cada 4 años. El presidente, la persona que ocupe la presidencia de la República, entra a su periodo normal y cuando pasen 4 años de su mandato, de su gestión, se convoca un procedimiento de revocación en el cual la ciudadanía, el electorado, decide si la persona que ocupa la presidencia de la República termina su mandato hace los 6 años o bien se va. Es un ejercicio de participación que pues, se añadió con este nuevo sexenio. Ahora bien, ¿cuándo entra la persona que gane las elecciones? ¿Cuándo entra a ser presidente, presidenta de México? Entra el 1 de octubre. Hoy es 22, hoy cuando estoy grabando este video es 22 de septiembre de 2024. Estamos, perdón, estamos hablando que en 8 días, la nueva, en este caso en mi país, la nueva presidenta, la primera mujer que va a ser presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, va a tomar protesta y va a ser presidenta el 1 de octubre, va a arrancar su gobierno. Y la persona que ocupa la presidencia de la República dura 6 años, como les comenté al inicio, por eso es un sexenio. Ahora, ninguna persona que transite, aunque sea por 5 segundos, por la presidencia de la República, se puede reelegir. Absolutamente nadie que sea presidente de la República, así sea presidente constitucional, así sea presidente sustituto, así sea presidente interino, así sea presidente porque respiró 5 segundos, ninguna se puede reelegir, nadie. Aquí en México, por una cuestión histórica, tenemos muy satanizada la reelección. Recuerden ustedes que en 1910 estalló una revolución precisamente porque un señor llamado Porfirio Díaz se le hizo fácil reelegirse como 7 veces, más o menos, y duró 30 años en el poder. Entonces, en México sí no somos partidarios de la reelección, pero no nos llevamos con ella ni en pintura. Así que nada de reelecciones. Ahora, ¿qué tal si alguno de ustedes quiere ser presidente de México? ¿Qué necesitarían? ¿Qué requisitos tienen que cubrir? Conforme a la Constitución, si mal no estoy, es el artículo 82 constitucional, número uno, tiene que ser una persona que sea ciudadana mexicana por nacimiento, es decir, su nacionalidad mexicana tiene que ser de nacimiento, tiene que estar en pleno goce de sus derechos, es decir, no tener una sentencia que las condene a una pena corporal, y tienen que ser hijos, hijas, descendientes de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante 20 años. Es decir, nosotros decimos, a ver, si quieres liderarnos, si quieres ser titular del Ejecutivo, está súper chido, pero uno, tienes que ser una persona mexicana de nacimiento, que mínimo tu papá o tu mamá sean mexicanos, que haya residido 20 años en esta tierra y además tienes que ser ciudadana. Es decir, nosotros sí somos bien celositos, sí somos bien de que si no eres de mi raza, no te quiero. Entonces tienes que ser mexicano de nacimiento, tu papá o tu mamá tienen que ser mexicanos, tienes que haber residido 20 años aquí, es decir, tienes que haber convivido con nosotros 20 años, tu residencia tiene que estar fijada en México 20 años y además pues tienes que tener la ciudadanía. La ciudadanía es esta categoría que te permite la participación política en México. Además de esto, tienes que tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección. Tienes que haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección, pero hay una cuestión. Se permite que te ausentes del país hasta por 30 días sin que esto te interrumpa tu residencia. Es decir, ¿por qué se establece esta cuestión de residir en el país durante todo el año anterior al día de la elección? A ver, ya en un primer requisito nos dijeron, tienes que haber residido 20 años en el país. Bueno, si ya me pides como requisito haber residido 20 años en el país, ¿por qué me pides que además el año anterior a la elección resida aquí? Ah, bueno, porque pues se supone que si tú quieres ser presidente, presidenta, pues vas a tener que hacer una campaña electoral. Y para ser presidente, presidenta, pues mínimo tendrás que estar aquí un año antes, en lo que registras como precandidato, en lo que eres candidato, en lo que vives todo el proceso, pues mínimo tienes que estar aquí un año antes. O sea, imagínense qué fregón sería. Ah, yo quiero ser presidente de México, pero el año anterior a la elección me voy a Estados Unidos y ya allá hago todo, allá hago campaña y ya cuando gane, pues regreso. Pues no, o sea, tienes que vivirlo aquí. Pero pues esta cuestión de que hasta por 30 días te puedes ausentar y no se te interrumpe tu residencia. Se sigue contando como si estuvieras aquí. No más, hasta 30 días. Otro requisito, no pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto. Es decir, totalmente laico. Si quieres ser presidente, presidenta, está súper chido,
pero no puedes ser sacerdote, no puedes ser ministro, no puedes pertenecer a ningún culto ni ser parte de ninguna religión, porque pues no, eso no es posible. Tampoco puedes estar no puedes estar en servicio activo ni pertenecer al ejército. Perdón, me distraje. No puedes, estar en servicio activo en caso de que pertenezcas al ejército. Y en caso de que pertenezcas al ejército, te tienes que separar 6 meses antes de la elección a tu cargo. Es decir, los militares, comandantes, todos estos miembros del ejército pueden participar en las elecciones, sí, pero se tienen que separar de su cargo 6 meses antes del día de la elección. ¿Por qué? Porque imagínense que un militar se postula para un cargo y pues resulta que, pues, ya saben cómo son los militares, no todos, pero imagínense que un militar se postula para ser presidente y dice, pues todo mi escuadrón, todo mi batallón, votan por mí y me consiguen votantes o si no, ¿no? Pues ya me entendieron, ¿no? Entonces, por eso en México entendimos muy bien desde los años 40 del siglo pasado que lo mejor para una democracia y lo mejor para un gobierno es que no haya candidatas, candidatos militares. Esperemos que continuemos de esa forma, ¿verdad? Y tampoco es un requisito no ser secretario o subsecretario de Estado, tampoco puede ser fiscal general de la República, ni tampoco puede ser titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, es decir, no puede ser ni gobernador ni gobernadora de un estado, a menos de que te separes 6 meses antes de la elección. ¿Por qué se establecen estas últimas tres cuestiones? Lo de no ser ministro, no ser militar, no ser secretario, todo esto, porque podría mover influencias para que al momento de la campaña se favorezca una cierta sector social a tu favor. Si tú eres, por ejemplo, ministro de un culto, imagínate que te postulas para ser presidente y dice, si no votan por mí, se van al infierno. Puedes mover masas. O lo que les contaba, soy militar, me postulo para ser presidente, si no votan por mí, por lo mazo, ¿no? Pues también puedes mover influencias. O imagínense que yo soy gobernador del estado de Chihuahua y digo, si no votan por mí para ser presidente, me los sonsaco políticamente. Pues no, todas estas restricciones están establecidas para que buscar, en teoría, que la persona que aspira a la presidencia esté libre de todo tipo de intereses políticos, militares, en fin. Por eso está esta cuestión. En la realidad hay otro tipo de intereses que me preocupan más, ¿verdad? Pero bueno, ahora ya bien, supongamos que ya tenemos presidente, presidenta de México. ¿Qué pasa si falta? ¿Qué pasa si al presidente le pasa algo, a la presidenta le pasa algo? Bueno, si se da la falta absoluta, ¿qué quiere decir falta absoluta? Falta absoluta quiere decir que el presidente de plano no está. O sea, no está en la faz de la tierra. Lo mataron, la mataron, yo qué sé. O sea, no, de plano, no hay manera de que esté aquí. Si se da la falta absoluta del presidente de la República, el Congreso de la Unión debe de nombrar a un presidente interino o sustituto. Vamos a ver la diferencia. Y lo tiene que hacer, este procedimiento de nombrar a un presidente interino o sustituto lo tiene que hacer en un periodo no mayor a 60 días, es decir, no mayor a 2 meses. Y me vas a decir, a ver, el Congreso va a nombrar al presidente interino o sustituto en un lapso no mayor a 2 meses, pero en esos 2 meses, ¿quién va a estar a cargo quién va a estar a cargo del Poder Ejecutivo? ¿Quién va a tomar las decisiones? ¿Quién va a tener la titularidad? Ah, va a ser titular del Poder Ejecutivo quien ocupe, quien presida la Secretaría de Gobernación, el secretario o secretaria de Gobernación. Es decir, supongamos que el presidente de la República se da su falta absoluta y el Congreso empieza a chambear, tienen 2 meses para chambear y en ese periodo de tiempo quien va a tomar las decisiones, quien va a ser llamado presidente, quien va a ser el titular del Poder Ejecutivo va a ser el secretario o secretaria de Gobernación. Ahora bien, la diferencia entre presidente interino y sustituto. Si la falta absoluta del presidente de la República se da en los 2 primeros años de gobierno, entonces vamos a tener dos supuestos. Si el Congreso de la Unión está sesionando, por el voto de las 2/3 partes del Congreso, se va a constituir como un colegio electoral. Y como colegio electoral, con este voto de las 2/3 partes, nombra a un presidente interino. Y el presidente interino nombrado por el Congreso de la Unión en un plazo no menor de 7 meses ni mayor de 9, va a tener que convocar a elecciones otra vez. Es decir, si tú eres presidente interino, qué desafortunada tu situación, porque tú únicamente vas a llegar a organizar elecciones, no vas a tomar muchas decisiones en realidad. Entonces, si la falta absoluta es dentro de los 2 primeros años de gobierno y el Congreso de la Unión está sancionando, con 2/3 partes se nombra un presidente interino y este presidente interino en un plazo de
no menor de 7 meses ni mayor de 9, convoca elecciones para solucionar el problema. Ahora, si el Congreso de la Unión no está en sesiones, quien hace el procedimiento es la comisión permanente, que es el mismo procedimiento, es nombrar presidente interino, que haga elecciones, todo lo mismo, pero quien lo hace no es el Congreso, sino la comisión permanente, es la única diferencia. Si el Congreso sesiona, lo hace el Congreso; si el Congreso no está sesionando, lo hace la comisión permanente. Ahora, si la ausencia del presidente se da dentro de los últimos 4 años de gobierno, dentro de los últimos 4 años de gobierno se da la falta absoluta del presidente, y tenemos otros dos supuestos. Si el Congreso de la Unión está en sesiones, designará entonces con 2/3 partes a un presidente sustituto, y el presidente sustituto termina el mandato. Es decir, él no convoca elecciones, él termina el mandato, termina el periodo de tiempo que falte. Y si el Congreso de la Unión no está sesionando, el mismo procedimiento lo hace la comisión permanente. Nombra un presidente sustituto que acabe el mandato. Es decir, la diferencia es el periodo de tiempo en el que ocurre la falta absoluta. Si es dentro de los 2 primeros años de gobierno, entonces se nombra presidente interino que a su vez convoca elecciones. Y si es dentro de los últimos 4 años de gobierno, se nombra un presidente sustituto que acaba el mandato. Y ya ahí está la diferencia. Si el Congreso sesiona, lo hace el Congreso. Si el Congreso no está sesionando, lo hace la Comisión Permanente. Ahora, hay otros supuestos. Si al presidente de la República se le revoca el mandato, como ya les expliqué que es en el 4 año de gobierno, si sí se le revoca el mandato, entonces ¿quién ocupa la titularidad del Poder Ejecutivo? O lo ocupa la persona que ocupe la presidencia del Congreso, es decir, la presidenta o el presidente de la Cámara de Diputados. Y dentro de los 30 días siguientes, el Congreso debe nombrar a quien concluya el mandato. Ahora, si antes de iniciar el periodo constitucional, es decir, por ejemplo, hoy, 22 de septiembre, no estuviese hecha la elección, no se hubieran celebrado las elecciones o no se hubiese declarado válida las elecciones, entonces el Congreso debe nombrar un presidente interino. Acaba el presidente que está ahorita y el Congreso nombra un presidente interino en lo que resolvemos el problema. Ahora, si al comenzar el mandato, es decir, si el 1 de octubre hay falta absoluta del presidente, supongamos, no lo manifestemos, pero supongamos que el 1 de octubre algo le pasa al que ganó las elecciones, a la que ganó las elecciones, algo le llega a pasar, entonces quien ocupa la titularidad provisional del Poder Ejecutivo es quien sea el presidente del Senado. Y entonces va a ocupar provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo el presidente del Senado y se va a designar un presidente interino. Y finalmente, cuando el presidente de la República solicite licencia para separarse del cargo hasta por 60 días naturales, quien ocupa la titularidad del Poder Ejecutivo es la secretaria o el secretario de Gobernación. Por eso, ¿quiénes son los puestos clave en el gobierno, además del presidente? El secretario de Gobernación y los presidentes de las cámaras. Porque si al presidente le llega a pasar algo, estos son los que posiblemente podrían ocupar la presidencia, la titularidad del Poder Ejecutivo. Ahí están los casos en los que si pasa algo, pues ¿quién entra? Como ven, la Constitución es súper previsora. Todo esto está en el artículo 84 y 85 de la Constitución. Ahora bien, el cargo del presidente de la República solamente es renunciable por una causa grave que el Congreso de la Unión tiene que calificar, y el presidente tiene que presentar su renuncia al Congreso de la Unión. ¿Qué es eso de causa grave? Se ha interpretado que solamente el presidente de la República puede renunciar por enfermedad terminal, por posibilidad de muerte o porque se está inmiscuido en una cuestión ilegal muy delicada. Ahora bien, esto que les voy a contar es lo que va a suceder el día 1 de octubre de este año 2024. Esto que les voy a contar en unos días va a ser una realidad. El presidente, para que inicie su mandato, para que inicie sus funciones, debe de revestir un requisito de formalidad que está previsto en el artículo 87 constitucional, que es rendir protesta, tomar protesta. Este requisito está previsto en esta disposición constitucional. El presidente va, en primera instancia, tiene que ir ante el Congreso de la Unión, es decir, ante la Cámara de Diputados y ante la Cámara de Senadores reunidas en una sola, tiene que ir o bien ante la Comisión Permanente y decir, protesto, guardar y hacer guardar. Vean lo que va a suceder el 1 de octubre, ahí está todo el speech, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la fregada, ¿no? Ahora bien, si el presidente o la presidenta electo no puede rendir protesta ante el Congreso de la Unión, lo deberá hacer entonces ante las mesas directivas de las cámaras del Congreso de la Unión.
y si no lo puede hacer ante las mesas directivas, entonces deberá rendir esta protesta ante la persona que ocupe la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sea presidenta o presidente. Esto que les cuento va a suceder el 1 de octubre. Por primera vez en la historia de México, en 204 años de vida que tenemos, una mujer va a ocupar la presidencia de la República y por primera vez una mujer va a rendir esta protesta el día 1 de octubre. Entonces, este artículo 87 se va a materializar en cuestión de 8 días, para que estén al pendientes. Y para terminar el video, el presidente de la República se puede ausentar del territorio nacional hasta por 7 días y lo único que tiene que hacer es informarle a la Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente. Por ejemplo, que se va a un viaje protocolario, una misión diplomática, se puede ausentar hasta por 7 días y lo único que tiene que hacer es decir, ¿saben qué? Me voy, permiso, ahorita vuelvo. Pero si la ausencia del presidente es mayor a 7 días, entonces tiene que pedirle permiso a la Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente. Es decir, si te vas a ausentar por más de 7 días, aquí no te puedes ir como Juan por tu casa. Me pides permiso y ya yo veré si te digo si te puedes ir o no. Esas son las diferencias. Si tu ausencia es hasta por 7 días, vete, no hay frijol, nada más avísame. Si es hasta por más de 7 días, me pides permiso. Y en ese periodo de ausencia del presidente, ¿quién ocupa la titularidad del Poder Ejecutivo? El secretario o la secretaria de Gobernación. Y finalmente, el artículo 89 constitucional establece todas las facultades y obligaciones del presidente de la República. No se las voy a explicar porque son 20 fracciones, son muchísimas y muy complejas. Léanlas, están en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 89. Y desde lo que se ha estudiado y lo que se ha analizado, les puedo decir que el presidente de la República en México, en los Estados Unidos mexicanos, es la persona más poderosa de todo el sistema político porque es la que puede hacer muchísimas más cosas, es quien más facultades tiene. Si esto es bueno o no, está al arbitrio de cada quien tendrá su opinión, pero bueno, sin lugar a dudas, nuestra constitución y nuestro sistema político es de corte presidencialista, el presidencialismo, y pues esto se enmarca en este artículo 89 que tiene 20 fracciones y que además la fracción 20 dice, las facultades del presidente son, además de estas, todas las que las leyes le atribuyen. O sea, el presidente, presidenta de México es hiperpoderoso, poderosa. Ahí está. Para referencias de este video, totalmente la Constitución. No consulté nada más que la Constitución. Son los artículos del 80 al 89. Ahí está todo lo referente al presidente, presidenta de la República, presidente, presidenta de los Estados Unidos mexicanos. Pero bueno, aquí yo se lo resumí. Todas estas cuestiones de requisitos, ausencias, en fin, otras cuestiones. Espero que este video les sea de mucha utilidad, que les sirva. Y pues vean el 1 de octubre. Esperemos que este nuevo sexenio que inicia sea muy provechoso y muy positivo para México. Y pues bueno, sin más por el momento, cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta la próxima.